¿Cuáles son las ventajas y desventajas de usar Softlet o Boot? ¿Qué dirían que habíamos dicho? Que Que uno el era boot acorta el continuo. tiempo de extracción. Uno lo hace en menor tiempo, pero por lo demás tienen igual rendimiento. Le terminan extrayendo toda la sustancia polar, toda la grasa. Y el punto 6 dice, al haber pulverizado el material, ¿se corre el riesgo de extraer sustancias no deseadas que puedan quedar expuestas por la excesiva disrupción del material, que quiere decir la ruptura del material? Usa solvente para, o sea, donde la sustancia a extraer sea más soluble en ese solvente. Entonces, por más que rompamos la molécula y haya otras sustancias que estén apareciendo, si nosotros buscamos un solvente que solubilice principalmente lo que queremos extraer, vamos a evitar extraer otras sustancias. La extracción líquido-líquido, ampolla de decantación, es una extracción selectiva de un componente de una mezcla disuelta en un determinado disolvente. La separación se realiza al añadir otro disolvente inmiscible al original, o sea que no se mezcle. El éxito de este método depende de la diferencia de solubilidad del compuesto a extraer en dos disolventes diferentes. Por ejemplo, si la sustancia a extraer está acá en el solvente verde y yo lo quiero extraer con este solvente amarillo, ¿qué tengo que ver? Que la sustancia, además de solubilizarse acá, sea más soluble en el amarillo. Cuando se agita un compuesto con dos disolventes inmiscibles, el compuesto se distribuye entre los dos disolventes. Nada. Extracción líquido-líquido, consideraciones teóricas. Cuando una sustancia está en contacto con dos fases líquidas inmiscibles entre sí, se establece un equilibrio de distribución de la misma entre dichas fases. En general, el proceso de distribución de una sustancia entre dos fases en contacto depende de la partición que indica una disolución selectiva con solubilidades diferentes para una sustancia entre las dos fases inmiscibles. Es lo que les decía recién. La solubilidad de la sustancia es diferente entre las dos fases, entre los dos solventes. Se aplica en este proceso la llamada ley de distribución o ley de partición, que establece que si a un sistema de dos fases líquidas, inmiscibles o muy poco miscibles, se le agrega una cantidad de un tercer componente soluble en ambas fases, este se distribuirá en cada fase de tal forma que el cociente que resulta de dividir las concentraciones logradas en cada fase será una constante que solo dependerá de la temperatura. Y bueno, y tenemos una constante de distribución que dice, por ejemplo, concentración de la sustancia en el solvente A sobre concentración de la sustancia en el solvente B. Entonces yo tengo que buscar algún solvente que tenga una constante de distribución grande sobre el solvente a extraer. Característica del solvente de extracción: inmiscible con el otro. El componente a extraer debe ser mucho más soluble en el solvente de extracción, que es lo que decimos, que vaya todo a A para tener una constante de distribución grande, que pase al solvente con el que quiero extraer. El resto de los componentes no deben ser solubles en el disolvente de extracción y que sea lo suficientemente volátil. ¿Por qué? Porque yo a la sustancia X la voy a sacar del disolvente B y la voy a pasar al disolvente A, donde es más soluble. Y este disolvente ahora, donde tengo la sustancia extraída, tiene que ser suficientemente volátil para después poder evaporarlo fácilmente y quedarme con la sustancia elegida, la que yo quería extraer. El procedimiento consiste en agitar con un disolvente orgánico inmiscible con el agua, si estuviera en agua, y dejar separar ambas partes. Entonces, supongamos que la muestra está en agua, le pongo el solvente orgánico, que acá se ve transparente, agito bien. ¿Por qué tengo que agitar bien? Para que el solvente orgánico tome contacto con la sustancia a extraer. ¿Se dan cuenta? Sí. Los distintos solutos presentes se distribuyen entre las dos fases, acuoso y orgánico, de acuerdo con sus solubilidades relativas. Entonces, se distribuye de acuerdo a esa constante de distribución y se separa. El violeta cristal. El violeta cristal está acá,
es una sal orgánica, tiene un nitrógeno que está positivo y un cloruro. ¿Ven? Acá tenemos la parte de la sal. Y orgánica porque este resto grande es orgánico. Este violeta cristal se disuelve en agua por ser una sal, pero se disuelve más en cloroformo porque si bien tiene este enlace iónico acá o esta atracción electrostática, la parte R del radical hidrocarbonado es muy grande y entonces tiene mucha predominancia de fuerzas intermoleculares de Van der Waals y eso hace que pueda disolverse mejor en un solvente como cloroformo que tiene las fuerzas de intermoleculares dipolo-dipolo permanente. Se pone el violeta cristal que está en agua. El violeta cristal es un sólido, una sal sólida que se disuelve en agua, pero se disuelve más, eso volvemos de nuevo siempre, se disuelve más en cloroformo. Entonces, luego le agregamos cloroformo, que es un solvente orgánico más denso que el agua, así que el cloroformo es el que va abajo, y agitamos bien. Al agitar, el agua que está arriba, ¿ven cómo va perdiendo violeta cristal y pasa todo para abajo? Tiene una constante de distribución más grande en el cloroformo que en el agua. Entonces, el violeta cristal pasa como, perdón, porque tiene más afinidad por el cloroformo, gracias a todo este R que es mucho más apolar. Entonces, el cloroformo, que tiene fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo, interacciona con toda esta parte más grande que es Van der Waals y por eso tiene mejor distribución en el cloroformo que en el agua, el violeta cristal. ¿El líquido, el violeta cristal, es soluble en agua y en cloroformo? Sí. ¿Cómo podría explicarse esto si el agua no se mezcla con el cloroformo? ¿Por qué es soluble en uno y en otro? Es preferible realizar la extracción 3 veces con un volumen de 10 mililitros de cloroformo, porque si ustedes leen la parte de la guía de trabajos prácticos, ahí va a decir, primero, una vez hacemos una extracción, tenemos acá el violeta cristal, ponemos 30 mililitros y agregamos 30 mililitros de cloroformo y extraemos. Listo, esa es una extracción. Pero es preferible hacer 3 extracciones de 10 mililitros, es decir, usamos el mismo volumen total, en lugar de 30 mililitros una vez, lo hacemos en 3 veces. Y de esa manera el agua acá va a quedar mucho más blanca. Y sin embargo usamos la misma cantidad de solvente. ¿Por qué? Porque de esa manera se hace mucho más rápido porque se satura muy rápidamente. Cuando usamos los 30 mililitros de una sola vez, se satura rápidamente el cloroformo y no sigue extrayendo más. En cambio, si ponemos 10 mililitros, sacamos todo lo que podamos sacar en esos 10 mililitros. Y nos queda un agua que tiene muchísimo menos cantidad de violeta cristal. Entonces, al poner otros 10 mililitros, le vamos a sacar mucho más de lo que le hubiéramos sacado si lo hacemos en una sola vez. Y después nos queda otra vez todavía que vamos a extraer todo el violeta cristal. Voy a tener menos violeta cristal, entonces utilizando un solvente puro y limpio, que son los segundos 10 mililitros o los terceros 10 mililitros, más violeta cristal me va a sacar. Y de esa manera, haciéndolo en 3 veces, extraigo más violeta cristal que usándolo en una sola vez. ¿Cuál es la razón por qué la violeta cristal pasa al agua, deja el agua y pasa al cloroformo? Lo que hemos dicho siempre, porque se disuelve en agua, porque es una sal, entonces esa sal es iónica y puede formarse esos iones, tanto el catión, que es el nitrógeno positivo, como el cloruro, que es el negativo, rodearse de las moléculas de agua y forma esa interacción que se llama guión dipolo. Pero ¿por qué pasa el cloroformo? Y porque el violeta cristal, al tener esta gran cadena hidrocarbonada, prefiere un solvente más tirando a su fuerza intermolecular de Van der Waals.
Vamos a la cromatografía en papel, que también vemos las propiedades físicas. La separación depende de la afinidad del compuesto entre las dos fases, estacionaria y móvil. ¿A qué le llamamos fase estacionaria? Acá lo que hacemos es una cromatografía. Entonces, la cromatografía consiste en separar, se llama cromatografía porque viene separación de colores, de colorantes. Entonces, como separamos los colores, de ahí viene cromo, que es color, y grafía, que es el dibujo. ¿Qué se hace? La muestra se siembra, se dice, la muestra se siembra en un papel, este papel está sobre la mesa al principio, ¿no? Entonces, con un tubito capilar que es bien finito, con el tubito capilar se mete en la muestra que está disuelto en algo, en alcohol, en lo que fuera, agua, se mete el tubito capilar y apenas se toca el papel y bajan esos puntitos. Entonces se hace la siembra de la muestra. Se espera que se seque el solvente porque este papel puede ser un papel secante o bien una placa de vidrio con sílica gel. Hay distintos soportes. Y luego se busca un solvente o una mezcla de solventes, que los solventes van a subir a través del papel, suben, 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 y de acuerdo a la solubilidad que presente cada uno, porque acuérdense que acá es una mezcla, cada uno de los componentes de esta mezcla con los distintos solventes o el solvente que yo ponga, empieza a subir y van a ir subiendo a mayor velocidad o a menor velocidad. Entonces, al final vamos a ver que se van a distribuir los distintos componentes de esta muestra acá en el papel. Veamos, cubeta de vidrio, placa recubierta con una capa delgada de fase estacionaria, placa recubierta en el caso de ser un vidrio con sílica, o bien puede ser directamente un papel, puntos de aplicación de la muestra, fase móvil, disolvente. Pinza, bueno, en definitiva se pone una tapa para que acá se concentren todos los vapores del solvente y se deja subir el solvente casi hasta el final, pero no dejar llegar al final porque si no con el tiempo toda la sustancia, la mezcla, la vamos a tener acá arriba de nuevo y no vamos a haber logrado separar nada. El procedimiento es el siguiente. Se aplica la muestra, se sumerge el extremo inferior en la fase móvil, teniendo en cuenta que la fase móvil no moje la muestra, porque si la fase móvil yo la estoy usando porque solubiliza las distintas sustancias de la muestra, si yo la cubro a la muestra se me va a disolver toda acá en el frasquito donde obtengo la fase móvil, ¿se entiende? Entonces siempre tiene que estar por arriba de la fase móvil. Y de 3 a las 5, dice, la fase móvil asciende por capilaridad y se va produciendo la separación de los componentes. Entonces acá dejo que pase el tiempo hasta llegar casi al final. Se marca el frente de avance del disolvente y se deja secar la placa. Y luego se hace el revelado de los componentes ya separados y medida de su avance. ¿Por qué habla acá del revelado de componentes? Porque a veces esos componentes pueden tener color o a veces es necesario que los pongamos, por ejemplo, bajo la luz ultravioleta y de esa manera los vamos a ver de color, o es posible que los tengamos que, se les pasa un spray con una sustancia determinada porque supongamos, las sustancias estas interaccionan con eso formando una sustancia de color, entonces yo puedo ver las manchas. Bien. Todas las sustancias tienen, esto se dice el frente de corrida, tienen un RF diferente y esto puede estar en cualquier libro si ustedes utilicen una mezcla de solvente que ya alguien la estudió. Y si nosotros empezamos a probar porque estamos investigando una sustancia, y bueno, eso ya vamos a tener que ver a dónde corre nuestra sustancia, la que querramos separar. ¿Estamos? O sea, todo puede estar en los libros, pero si lo hacemos a modo de investigación y de algo nuevo, eso lo tenemos que determinar nosotros.
Factor de retención, que es ese LRF. Es la distancia recorrida por el soluto sobre la distancia recorrida de la fase móvil. Entonces, la fase móvil, cuando termina de subir, ustedes van a ver la placa humedecida o el papel humedecido está ahí. Por eso decía, marque ahí el frente del solvente. Y después deje secar. Cuando se seca, si ustedes no lo marcaron antes, no van a ver hasta dónde llegó el frente del solvente. Entonces después hacemos esta división, la distancia recorrida desde la siembra hasta donde estuvo la mancha, dividido la distancia recorrida por esto, y entonces vamos a saber qué RF, factor de retención, tiene en esa cromatografía, con ese determinado soporte y esa determinada fase móvil, la mancha que quiero sacar. Las sustancias solubles en los disolventes abandonan la fase estacionaria, efecto de absorción, salen de la fase estacionaria, que es el papel, y ascienden por capilaridad a diferentes velocidades, dependiendo de la afinidad química con la fase móvil y también con la fase estacionaria, porque si la muestra interacciona fuertemente con el papel, entonces va a ir subiendo más lentamente. En cambio, si casi no tiene interacción con el papel, sube con el frente de solvente.